Buen día, somos estudiantes de segundo semestre de Ingeniería de Sistema en la Universidad de La Guajira. Mi nombre es Wencita López y junto a Yarlis Josayú, Rey David Epiyu y Sebastián Fuentes les presentaremos nuestro informe de laboratorio sobre el uso del calibrador Vernier como instrumento de medición. Para empezar, vamos a definir qué es la medición. Bueno, la medición es el proceso de comparar una magnitud con una unidad estándar para conocer su valor. Es esencial en la ciencia y la ingeniería para obtener datos precisos y confiables. Ahora bien, ¿qué es el vernier? El vernier es un instrumento de medición de alta precisión que también se conoce como pie de rey. Permite medir dimensiones exteriores, dimensiones interiores y profundidades, tanto como alturas. Buenas, primero que todo mi nombre es Rey Epiyu y les venimos a hablar sobre la conversión de medidas. Aquí tomamos unas breves medidas de vasos, tornillos y clavos para nuestro experimento de medidas. Ahí fue la conversión de milímetros a centímetros. Después vamos por centímetros a metros. Aquí debemos dividir un 1 entre 100. Eso que me da 0,01. Ese resultado lo multiplicamos por los centímetros que tengamos y eso nos da un resultado de 0,131 metros. Para pasar de metros a centímetros necesitamos dividir primero 1 entre 10, que viene siendo 1 centímetro entre 10 milímetros. Después de eso nos da un resultado de 0,1. Ese resultado de 0,1 nos vamos y multiplicamos por los milímetros que tengamos, que viene siendo 131. Eso nos da un resultado de 13,1 centímetros. El siguiente que queremos encontrar viene siendo las pulgadas, pasando de metro a pulgada. Un metro equivale a 39,37 pulgadas. Para pasar necesitamos multiplicar los metros que tengamos por ese 39,37, lo que me equivale a un 5,15 pulgadas. En el procedimiento número 2, que es área y longitud, nos pide hallar diámetro, radio, área y longitud de circunferencia. Para ello necesitamos saber y entender los conceptos del diámetro, radio, área y longitud de circunferencia. Luego de tener conocimiento de estos conceptos y sus fórmulas geométricas que nos permiten hacer estos cálculos, ponemos en práctica lo que vemos utilizando dos monedas de diferentes tamaños. Tomamos una primero y la medimos con el pie de rey. Al medirla obtenemos que tiene una longitud de 20 milímetros. Luego pasamos a resolver lo que nos piden. Se entiende que por el diámetro es la distancia total que atraviesa el círculo pasando por el centro, es decir, es la medida que obtuvimos directamente con el pie de rey, teniendo así que los 20 milímetros dan valor del diámetro directamente. Sabiendo ya esto, pasamos al radio y el concepto básico para saber calcular el radio se entiende de que es la mitad del diámetro, es decir, en este caso es 20 milímetros dividido entre 2. Esto nos dará el valor del radio, obteniendo que son 10 milímetros. Pasamos a hallar el área de la moneda y nos dice la fórmula del área, que
es el valor de pi por radio al cuadrado. Sabiendo ya esta fórmula, pasamos a reemplazar. Se sabe que el valor de pi aproximado es 3,1416, como el radio de la moneda es 10 milímetros. Esos 10 milímetros los vamos a poner al cuadrado, es decir, 10 por 10, dándome como resultado 100 milímetros. Al tener ya el valor de radio al cuadrado, multiplicamos con el valor de pi, obteniendo así 314.15 milímetros cuadrados. Esta sería el área de la moneda número 1. Nos encontramos que en la otra parte del cuadro nos pide hallar el área en centímetros cuadrados. Como anteriormente la habíamos hallado en milímetros cuadrados, lo que vamos a hacer es que el área de milímetros cuadrados que obtuvimos la vamos a convertir a centímetros cuadrados, haciendo así con una regla de 3, poniendo el área de milímetros cuadrados abajo en una convertir de milímetros a cuadrado. Se sabe de que 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Al saber ya esto, agarramos el valor del área que obtuvimos en milímetros cuadrados, la multiplicamos por 1 centímetro y dividimos sobre 10. Al hacer este procedimiento, obtenemos de que nos da 3,14 centímetros cuadrados, ya que al cancelar las unidades de milímetro con milímetro nos queda centímetros cuadrados. Así obtenemos el área en centímetros cuadrados haciendo esta conversión. Y por último nos pide hallar la longitud de circunferencia en centímetros cuadrados. Nos dice que la longitud de circunferencia es 2pi por radio. Pero como ya anteriormente habíamos hallado 10 milímetros, pide hallar la longitud de circunferencia en centímetros. La longitud de circunferencia nos dice que es 2pi por radio. Como sabemos, anteriormente ya habíamos obtenido el valor de radio, pero en milímetros, que fueron 10 milímetros. Esta vez, para la fórmula de la circunferencia, nos dice que tenemos que tener la conversión del radio en centímetros. Para ello, convertimos el valor de 10 milímetros a centímetros. Se sabe de que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Sabiendo ya esto, pasamos a resolver la fórmula de la circunferencia, reemplazando que 2pi por 3,1416, que es el valor aproximado del pi, obtenemos que es 6,28 centímetros por 1 centímetro, obteniendo así el mismo valor, 6,28 centímetros. Bueno, yo les voy a explicar sobre el procedimiento 3, área y volumen de la esfera. En este caso, utilizamos dos esferas. Al momento de tomar la medida con el calibrador Vernier o pie de rey, obtuvimos que la primera esfera tiene un diámetro de 16 milímetros.
Como bien sabemos que el diámetro es la distancia de un lado de la esfera al otro, pasando por el centro. Ahora bien, el radio es la mitad del diámetro, es decir, la distancia del centro a la superficie. Entonces decimos radio es igual a 16 milímetros sobre 2 es igual a 8 milímetros. Ya tenemos el resultado del radio, que equivale a 8 milímetros. Ahora bien, necesitamos encontrar el área en centímetros cuadrados. Para obtener el área en centímetros cuadrados es necesario convertir el radio de milímetro a centímetro. Entonces decimos 8 milímetros sobre 10 es igual a 0,8 centímetros. Haciendo estos cálculos, llegamos a la fórmula para obtener el área es igual a igual a pi por radio cuadrado. Por lo tanto, reemplazando valores, es A igual a 3.1416 por 0,64 centímetros cuadrados, para un total de 2,01 centímetros cuadrados. Entonces, ya acá tenemos el área en centímetros cuadrados. Ahora necesitamos obtener el volumen de la esfera en milímetros cuadrados. Por lo tanto, decimos volumen es igual a 4 sobre 3 por pi por radio cúbico. Haciendo cálculos nos da el resultado de 2144.66 milímetros cuadrados. Ya esto sería el volumen de la esfera. Entonces llegamos al área de la esfera, pero en este caso es en convertirlo en milímetro cuadrado. Por lo tanto decimos A es igual a 4 por pi por radio cuadrado. Entonces, haciendo el mismo proceso de cálculo, obtuvimos como resultado 804.24 milímetros cuadrados. Ya esto sería los cálculos que se hizo con la primera esfera. Ahora bien, la segunda esfera tiene un diámetro de 59 milímetros, ya que usamos dos esferas de diferentes tamaños, una más grande que la otra. Entonces, como ya tenemos claro, el radio es la mitad del diámetro, entonces decimos acá que el radio es de 29.5 y el área, y haciendo los cálculos, nos da un total de 2.73 milímetros cuadrados. En el volumen tuvimos un resultado de 1076 milímetros cuadrados, y para terminar, el área de la esfera en milímetros cuadrados nos da un total de 10.93 milímetros cuadrados. A continuación, el compañero les va a explicar sobre el procedimiento 4. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Fuentes Rangel y hoy les vengo a hablar sobre la teoría del error.
La teoría del error es una rama de la metrología y la estadística que estudia los errores inherentes en las mediciones y cómo éstas afectan a los resultados experimentales. Su objetivo es identificar los tipos de errores en los datos, cuantificar la incertidumbre asociada a una medición y minimizar su impacto mediante métodos matemáticos y técnicas experimentales. Este consta de dos componentes claves, los cuales son el error absoluto, que es la diferencia entre el valor medido y el valor real, y el error relativo, que mide la precisión de la medición en porcentaje. También posee dos tipos de errores, que son los errores sistemáticos, que son los errores predecibles y repetitivos que se generan por un mal calibramiento en el instrumento que estemos usando, y los errores aleatorios, que son impredecibles y son causados por fluctuaciones ambientales y factores ambientales que distorsionan las medidas que tenemos. Con lo anterior claro, procederé a explicar paso a paso cómo solucionar la teoría del error con las medidas que tenemos. En el primer paso tenemos que sacar las medidas del palito de paleta, que fue el ejercicio que nos dejaron, el cual cada miembro del equipo tuvo una medida distinta. La primera medida fue de 92,5 milímetros, la segunda fue igual a la primera, la tercera fue de 93 milímetros y la cuarta de 92 milímetros. Para sacar el promedio o el valor absoluto, digamos que tenemos que sumar todas las medidas y dividir entre 4, y el valor promedio es el resultado final, el cual sería 95,5 milímetros. Teniendo ya el promedio, comenzamos a hacer la desviación media, o mejor dicho, el error absoluto, que esto nos dice qué tan disperso están las medidas. Calcula cuánto se aleja cada medida del promedio de 92,5 milímetros. Se aplica la ecuación que se muestra en el video y sus resultados, el cual nos da 1.0. Ese resultado lo dividimos entre el número total de datos, que fueron 4, y nos da como resultado un 0,25 milímetros. Esto quiere decir que en un promedio las medidas se alejan 0,25 milímetros del valor central, que es 92,5. Con esto claro, pasamos a calcular el error relativo, que es la precisión. Esto es dividiendo la desviación media entre el promedio y multiplicándolo por 100, el cual nos da un resultado del 0,27%. Esto quiere decir que el error al momento de medir es muy pequeño, ya que es menos del 1%. Y así terminaría todo esto. Gracias.